Salud Pública, Juan Carlos Said. También te saludamos entonces, Juan Carlos. A ver, doctor. Hola, buenos días. Hay quienes dicen que era inevitable, que esto iba a llegar o ayer, hoy, mañana o pasado. ¿Era inevitable o era evitable? Bueno, yo creo que todas las cosas son factibles de ser evitadas cuando se hacen a tiempo. Escuchaba en otro programa al doctor Bernucci que los expertos que asesoran al Ministerio de Salud advirtieron cuáles son las precauciones que había que tomar para evitar que esta cepa llegara, o por lo menos si llega, se tomaran las precauciones para que no existiese posibilidad de contagio. Y era tomar una serie de acciones a nivel del aeropuerto y principalmente el aislamiento. Y aparentemente esas condiciones que se establecieron no se oyeron adecuadamente y no se siguieron. Yo creo que eventualmente uno puede concluir que aquí la situación se ha tomado con cierto grado de liviandad. Porque una cosa es la trazabilidad, que se ha hecho mal, y otra cosa es el aislamiento, que en este caso no se ha cumplido porque se hacían una serie de PCR en forma aleatoria y el aislamiento no era adecuado. Escuchaba también que, por ejemplo, en Australia, toda la gente que llegaba desde el extranjero, lo tomaba un bus, se lo llevaba a una residencia sanitaria y se esperaba hasta que tuviera un aislamiento de los días adecuados o PCR negativos, cosa que aquí no se hizo. Por lo tanto, sí se podía haber evitado. Es que eso es lo absurdo del sistema, doctor, porque está súper bien que se tome la PCR al llegar. Es aleatoria, bueno, pero es algo, se toma la PCR. Pero lo que es más absurdo, y se lo pregunto también al doctor Said, es que no se espere el resultado de esa PCR antes que esa persona empiece a circular. ¿De qué sirvió ese gasto de recursos públicos, esa medida de prevención, si no se esperó el resultado? A ver, creo que es importante en el sentido que se pudieran haber tomado medidas efectivamente. Yo no sé si para hacer que no llegara, porque es muy difícil que no llegue, pero sí en el fondo para hacer esto muchísimo menos probable, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el principal error quizás fue liberalizar demasiado la forma de ingreso al país. Yo planteé algunas veces la posibilidad de que, como lo han hecho en otros países, y que es la medida que adoptó el gobierno recién ahora, que no es posible que con una PCR tomada el mismo día que la persona llega, o quizá el día antes que la persona llega al país, eso no permite descartar que la persona tiene coronavirus. Entonces, lo que sí sabemos en base a evidencia científica sólida es que si una persona está aislada 7 días después de regresar de un país extranjero y se toma una PCR al 8º día y esa sale negativa, ese paciente equivale a un paciente que haya hecho una cuarentena de 14 días. Es decir, un paciente del que podemos decir con prácticamente muy elevada certeza, casi 100% de certeza, que no tiene coronavirus. Entonces creo que ahí fallamos. Creo que se liberalizó demasiado rápido el tema de los viajes. Y creo que el segundo punto es que lo de ayer fue una confesión de que el sistema de trazabilidad es un fracaso, para que no ha funcionado. O sea, sincerémoslo, o sea, estamos hablando de una lista de pasajeros en un avión con direcciones, con teléfonos, y nos dicen que no han podido ser ubicados. O sea, la noticia de la subsecretaria debió haber sido, miren, estos son los pasajeros que iban en este avión, no con nombre y apellido, pero me refiero, podría haber dicho, ubicamos al 80%, está ubicado al 90%, ya están aislados. Entonces nos habla que nuestro sistema de trazabilidad efectivamente es demasiado frágil, porque no somos ni siquiera capaces de ubicar rápidamente a los pasajeros de un avión. Carlos, sí. Juan Carlos, perdón que te interrumpa. Ayer me llamó Vanessa a la radio Bio Bio. Ella es de Puente Alto, pero su familia es de la Florida. Te estoy buscando aquí porque te voy a dar con nombre y apellido. Nos llama Vanessa Álvarez. Nos llama Vanessa Álvarez porque su hermano nos llama en vivo, 4 de la tarde. Su hermano se enteró ayer en la conferencia, en la famosa conferencia de Paula Daza, porque yo le tengo admiración a Paula Daza, porque las malas noticias solo las da Paula Daza. Hace un año que las malas noticias, Paula Daza. Las buenas noticias, el presidente las da 3 veces el mismo día. Los ministros de salud desaparecen y las malas noticias, Paula Daza. Así que yo me saco el sombrero por ella y desde acá le hago un homenaje. Una mujer chilena, Paula Daza, siempre dando la cara. Ayer tuvo que hacer hasta un cartel con un lápiz pasta.
Así está. Entonces, porque esa es la verdad. Entonces, sale Paula Daza y dice lo de los aviones. Da el número de los aviones por un punto de prensa. Me llama en la tarde desesperada a la radio Vanessa Álvarez porque su hermano venía en el avión. Venía desde Madrid en el Iberia 6833. ¿Ah? El Iberia Madrid-Santiago 6833. Venía en ese fatídico avión y llegó a la casa de la Florida a pasar la fiesta porque vive mitad de año en Santiago y mitad de año en Madrid, nos contaba ella. Él llega y se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal, se empieza a sentir como... Él venía con el PCR negativo allá. Sí. Y se le empieza a tomar la garganta y se va a un centro médico privado. Se va a un centro médico privado, el centro médico privado le dice, tienes faringitis. Tienes faringitis, pero igual te vamos a tomar la PCR porque vienes del extranjero. Pero resulta que al día de ayer, él no sabe el resultado de la PCR. O sea, ya tenemos a alguien que venía en ese avión, que ya estaba con dolor de garganta, que no tiene la PCR y que vive con sus papás y su papá se empieza a sentir mal ayer. Y el papá le empieza a dar fiebre de 84 años, cae en cama, llegan los médicos, neumonitis, van los médicos, primeros que llaman toda la tarde, el teléfono de Paula Daza, según testimonio de Vanessa Álvarez, no contesta. No contesta, están toda la familia llamando, no contesta. Estoy hablando por la trazabilidad. Entonces ayer al aire llamamos a Rodolfo Carter para que fueran porque al papá le dicen, usted tiene una neumonía, seguramente todos le dejan un antibiótico, pero tampoco le practican la PCR. Entonces dejan al papá postrado en cama, tampoco. Entonces, lo que estoy contando es el testimonio de Vanessa Álvarez, de su familia, de su hermano y de su padre. Esto es lo que ocurre. Este es el sistema que tenemos, doctor. Entonces, por eso quiero ponerlo en la mesa, doctor Saiz, porque así como... O sea, Julio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un sistema muy frágil que si bien nosotros perdimos mucho tiempo en avanzar una trazabilidad. De hecho, el primer semestre nos habló de este tema, recién en junio se sacó una directriz de trazabilidad, empezó a mejorar y mejoró y alcanzó un 50%, que es el indicador de diagnóstico precoz. La meta es 80%. Y de ahí no hemos crecido. Entonces, efectivamente, nuestra trazabilidad se ha estancado, no ha mejorado, y eso efectivamente nos pide en un muy mal pie para una segunda ola. O sea, de hecho, el número de casos ha aumentado y no somos capaces de cortar la circulación del virus. Y recordemos una cosa, si acá no reducimos el número de contagiados, no vamos a reducir el número de fallecidos. Acá no hay ni tratamiento, ni camas, ni ventiladores mecánicos que vayan a reducir el número de fallecidos si no cortamos la circulación del virus. Y acá creo que es un tema muy importante lo que mencionas del alcalde. Ojo que la trazabilidad hoy en día está muy localizada en las comunas, ¿no? Son los consultorios, la salud municipal la que hace la trazabilidad. Y no todos los alcaldes lo hacen igual de bien. Sabemos, por ejemplo, que Renca lo está haciendo mejor, que ha hecho una mejor trazabilidad. Y hay comunas que tienen elevados ingresos, llámense Vitacura, Las Condes, que no lo están haciendo tan bien. O sea, que tienen un número bajo de contactos por enfermo. Entonces, ojo también ahí, decirle a los alcaldes, no es solo un asunto de recursos. Hay comunas de altos ingresos que no ubican un número adecuado de contactos. Entonces, también hacerle un llamado ahí a la salud municipal. Y también concuerdo con lo que decía el doctor Rivera del aislamiento desde los viajes. Ahí es un tema clave que se podría mejorar con mayor rapidez. ¿Y cómo debería ser, Juan Carlos? A ver, porque así hacerlo concreto, de nuevo tú lo planteas un poco. La persona que llega del extranjero, lo que dijo ayer Paula Daza es que tiene que tener 10 días de cuarentena. Pero si a los 7 días se saca el PCR y le sale negativo, puede salir de la cuarentena. Pero con estos 10 días de cuarentena. ¿Esto es, en tu opinión, la forma correcta de hacer justamente, de permitir que la gente que venga del extranjero entre a Chile, o habría que ser otro método? A ver, es complejo. Yo creo que una forma más adecuada podría ser... Todo va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de efectivamente supervisar esa cuarentena. Es decir, si una persona podemos supervisar que se queda 7 días en la casa y se hace el examen y solo después del examen sale la cuarentena, es un método adecuado. Creo que hoy un tema en el que estamos fallando es que efectivamente no estamos siendo muy capaces de supervisar esa cuarentena. Y ese ha sido un tema que ha fallado desde el comienzo de la pandemia. Y ha fallado incluso con pacientes enfermos. De hecho, hace poco reportaba un medio nacional que se habían descrito 700 personas que se habían encontrado sintomáticos con coronavirus circulando en la calle.
Entonces, claramente hay algo que estamos fallando, en que es que deberíamos poder ser capaces de, si mira, ¿sabes qué? Si tú estás enfermo o tienes una elevada sospecha, bueno, te tienes que ir a una residencia sanitaria. Eso es lo que hay que hacer. Y de hecho, los países que han sido exitosos en controlar la pandemia han sido mucho más, más estrictos en el tema de la residencia sanitaria. Y no han sido solo, mira, si estás enfermo, quédate en la casa. Porque efectivamente se genera una dificultad para hacer un cumplimiento adecuado, especialmente en Chile, donde hay condiciones de pobreza y hacinamiento que son bastante dramáticas. Doctor Rivera, le voy a hacer la pregunta que se hacen la gran mayoría de los ciudadanos humildes de este país, que hacen una vida cotidiana muy normal. Que tienen un familiar, si viven en Santiago, pongamos por caso que hay más habitantes, que tienen un familiar en Rancagua y que no lo pueden ir a ver para Año Nuevo. Que tienen un familiar en Talca, en Longaví, en Ovalle, y no pueden viajar. No pueden viajar a verlo a Viña, a sus papás. Pero alguien se toma un avión y se va a Miami 7 días y vuelve. Se va a Madrid una semana y vuelve. Se va a Punta Cana de vacaciones y vuelve. ¿Por qué? ¿Cuál es esta lógica? ¿Cuál es esta lógica? Porque no es gente que va a trabajar, o que va a un funeral, o gente que se va a vivir afuera. Es gente que va a pasear. ¿Cuál es la lógica que hay en este país? Es lo que los chilenos se preguntan hoy día. Bueno, gracias por la pregunta, Julio César. Este tema se entrelaza perfectamente lo que ustedes estaban hablando anteriormente, que es la ausencia o la ineficiencia del Estado que tenemos. No es lógico pensar que aparentemente exista esta diferencia, porque lo que entiende la gente es que aquí los que tienen recursos para hacer una cosa tienen más libertades para hacerla que aquellos que no lo tienen. Y eso lo que nos habla es que otra vez la inequidad está reemplazando a la justicia. Toda vez que una persona puede contagiar a medio mundo si es que tiene la capacidad de darse un viaje y gastar ingentes recursos. Y otra persona que quiere viajar a Rancagua, que quiere ir a Viña, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad de hacerlo porque se lo restringen. Ahora, evidentemente, conjuntamente con todas las cosas que hay que hacer, que la trazabilidad, el testeo y el aislamiento, la movilidad implica un riesgo de contagio, y en situaciones como esta es indispensable bajar la movilidad, pero debiera ser una ley pareja, una ley, porque la ley pareja, tal como dice el dicho, no es dura, porque la movilidad implica personas que se mueven. Por ejemplo, escuchaba en la radio en la cual usted trabaja, en que hoy día en la mañana se veían filas de autos con lanchas, con motos de agua, que iban no precisamente a trabajar o a ver a algún pariente enfermo. ¿Por qué? Porque el pillo, el chileno, ¿no es cierto?, trata de arrancarse de la ciudad antes que coloquen la barrera sanitaria, porque existe un concepto que se llama, ¿no es cierto?, individualismo, sociedad en la cual nos han enseñado durante mucho tiempo que el respeto por nuestro familiar, por nuestro amigo, por nuestro vecino no existe. Cada uno en forma egoísta quiere ser la vida que uno quiere, y eso es lo que no hace falta. Y cuando hace falta eso, tiene que haber un Estado firme que tenga la confianza de la ciudadanía, pero que haga las cosas correctamente. Bueno, queremos agradecerle, doctor Rivera, importantes palabras también a Juan Carlos Said, al doctor Juan Carlos Said, por haber estado con nosotros, y vamos a seguir también preguntándole en otra ocasión acerca de las características de esta cepa, la cepa británica. Quedamos pendientes con ese tema. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Un tema así importante. Ahora los que vuelvan de Miami, de México, de todo eso, tienen que hacer cuarentena a partir de mañana. Toda la gente que llega a nuestro país, sean chilenos, extranjeros, tienen que hacer esta cuarentena de 10 días. Así que, y ahí es importante la responsabilidad social de cada uno. La responsabilidad individual no va a estar también persiguiendo un fiscalizador a cada persona que entra al país. Pero ahora, a lo mejor mucha gente te diría, yo estoy dispuesto a ir a ver a mi mamá a fin de año y hacer la cuarentena de vuelta en Santiago 2 semanas. También estoy dispuesto. No para ir a comprar ropa a Miami. También mucha gente está dispuesta. El tema no es la disposición, el tema es que seamos todos iguales, para que esto cunda. Monse. 10:24. Ya viene Carlos Pinto en búsqueda de la verdad en nuestra sección imperdible ante Julio. Año nuevo, casa.